Esta anciana tiene 105 años. Su secreto es la longevidad. Ha leído la Biblia entera, la siguió como ley de vida, y descubrió algo que cambia todo. La Biblia no es solo espiritual, es el manual de nutrición más antiguo. Nombra más de 100 plantas, especias, aceites y alimentos vivos, que los laboratorios recién comprenden. Aquí está el dato impactante. El pueblo hebreo antiguo tenía tasas mínimas de enfermedades crónicas, no por vivir poco, por comer diferente, por siempre. Hoy vas a descubrir 20 ingredientes mencionados en la Biblia, validados por la ciencia moderna. Quédate hasta el número 11. Es el antidepresivo natural más antiguo. Y el número 17 lo tiene en investigación activa el Instituto Nacional del Cáncer. Esto no es religión, es bioquímica. Empezamos ahora. Número 1. Aceite de oliva. El oro líquido que sanaba reyes. Aparece más de 200 veces en la Biblia. No es casualidad. Se usaba para ungir reyes, para curar heridas, para todo. Y ahora sabemos exactamente por qué. Contiene un compuesto llamado oleocantal. Actúa igual que el ibuprofeno. Los mismos mecanismos antiinflamatorios. Sin receta, sin farmacia. Un estudio enorme lo confirmó. El proyecto Predimed demostró esto. Consumir aceite de oliva extra virgen reduce el riesgo de infarto en más de un 30%. El error más común es comprar aceite refinado o de orujo. Eso no es medicina. El que funciona es extra virgen, primera prensada en frío, sin más. Uso tradicional, 2 cucharadas al día, en crudo sobre las comidas. La Biblia no describe frituras. Describe aceite vertido sobre el pan. Así fue diseñado para funcionar. Número 2. Granada. El fruto de la inmortalidad. Los espías de Moisés la trajeron como prueba de la tierra prometida. La bordaban en los mantos sagrados. Era símbolo de vida y abundancia. Y la ciencia dice lo mismo. La granada tiene punicalaginas, polifenoles exclusivos de este fruto, con capacidad antioxidante 3 veces superior a la del vino tinto. 3 veces. No es menor. Estudios publicados en revistas clínicas demostraron algo muy concreto. El consumo regular de granada reduce la presión arterial sistólica. También baja el colesterol oxidado. Ralentiza la arteriosclerosis. Tiene efectos en la memoria y en la resistencia al entrenamiento. Uso tradicional, media granada al día. O un vaso de jugo natural, sin pasteurizar, preferentemente en ayunas. Come también las semillas, ahí está gran parte del poder. Número 3. Higo. El alimento que curó un rey. En el segundo libro de Reyes, Isaías ordena poner higos sobre la llaga del rey Ezequías. Y el rey sana. Durante siglos, un milagro. Hoy, bioquímica pura. Los higos contienen ficina, una enzima con propiedades antimicrobianas. Aplicada sobre tejidos infectados puede limpiar y acelerar la curación. No magia, biología real. Pero hay más adentro del higo. Es una fuente extraordinaria de prebióticos. La pectina alimenta las bacterias buenas. También aporta calcio, magnesio y potasio, en concentraciones notables para una fruta. Y hay un dato que nadie menciona. Los higos secos contienen benzaldehído. El Instituto Nacional del Cáncer de Japón le atribuye propiedades antitumorales. En estudios de laboratorio documentados. Uso tradicional. 2 a 4 higos, frescos o secos cada día. No como postre ocasional, como snack diario de base. Así lo consumían en la Biblia. Número 4. Miel cruda. El antibiótico que nunca caduca. La tierra prometida. Tierra que emana leche y miel. No es poesía dulce. Es una descripción de abundancia terapéutica. Los arqueólogos encontraron miel en tumbas con 3000 años. Seguía siendo comestible. Seguía siendo antimicrobiana. Ningún alimento moderno logra eso. ¿Por qué? Porque tiene peróxido de hidrógeno y defensina 1, un péptido antimicrobiano. La miel de manuka va más lejos. Contiene metilglioxal en concentraciones altas, destruye bacterias resistentes a antibióticos, como el MRSA. Hospitales en Europa ya la usan en heridas crónicas. El error más común es comprar miel procesada, calentada, filtrada. Esa miel no es medicina, es azúcar con color y nada más. La que funciona es cruda y oscura. Uso tradicional. Una cucharadita en ayunas o con infusiones tibias, nunca caliente. El calor destruye las enzimas. Los antiguos lo sabían, por eso no la hervían. Número 6. Comino negro. El remedio de todo excepto la muerte. En Isaías 28 se describe su cosecha. En la medicina islámica ancestral se decía que cura todo excepto la muerte. Sonaba exagerado. Hoy la ciencia dice que no tanto.
El comino negro contiene timoquinona, y este compuesto tiene más de 600 estudios publicados, propiedades antiinflamatorias, antifúngicas, antivirales e inmunomoduladoras. Todo. El Instituto Nacional del Cáncer lo tiene en investigación activa, por sus efectos sobre células cancerosas, y en clínica real ha demostrado reducir marcadores de artritis. También mejora el control glucémico en personas con diabetes tipo 2 y reduce la presión arterial de forma comparable a ciertos fármacos. Todo esto con medio cucharadita al día. Uso tradicional en todo el mundo árabe. Aceite de comino negro con miel cruda. Así se ha usado 3000 años. Y la ciencia moderna llega exactamente a la misma conclusión. Número 7. Mirra. El regalo de los reyes era medicina. Los reyes magos trajeron oro, incienso y mirra. No era arbitrario, el oro era poder. El incienso, ritual. La mirra era la medicina más valiosa del mundo antiguo. Valía como el oro. Se menciona en el Éxodo, en los Salmos, en el Cantar, en el entierro de Jesús. No era decorativa, era terapéutica. Eso lo confirma la bioquímica actual. La mirra contiene furanosesquiterpenos, que inhiben la enzima COX-2, la misma que bloquean medicamentos antiinflamatorios modernos, sin los efectos secundarios de los fármacos. Estudios clínicos lo demuestran. La mirra reduce la inflamación en enfermedades como la artritis, tiene efectos antimicrobianos orales y acelera la cicatrización de heridas. Uso tradicional, en aceite para la piel, en tintura para enjuagues bucales o en pequeñas cantidades en tisanas. Medicina de la antigüedad bíblica, con mecanismos moleculares confirmados. Número 8. Canela. El regulador del azúcar que Dios ordenó usar. En Éxodo 33, Dios le da a Moisés una fórmula. El aceite sagrado de unción. Los ingredientes son precisos: mirra, canela aromática, casia, aceite de oliva. La canela no es accidental en esa lista. Era uno de los más preciados, importado desde Asia a través del Mediterráneo. Y ahora entendemos el porqué real. La ciencia lo explica con precisión. La canela contiene cinamaldehído, que activa los receptores de insulina en las células musculares directamente. Mejora la sensibilidad a la insulina. El mecanismo exacto que falla en diabetes. Un metaanálisis de 10 ensayos clínicos publicado en Diabetes Care concluyó esto. La canela reduce la glucosa en ayunas, los triglicéridos y el colesterol LDL. En personas con resistencia a la insulina, uso tradicional, media cucharadita al día. Sobre las comidas, especialmente carbohidratos, reduce su impacto glucémico de forma natural. Cada día, sin pastillas, exactamente como lo hacían antes. Número 9. Cebada. El grano que alimentó a Ruth y protege tu corazón. El libro de Ruth empieza en los campos de cebada de Boaz. Era el grano de la historia bíblica. Alimentó ejércitos y pueblos enteros. No era el grano del lujo, era supervivencia. Y ahora sabemos exactamente por qué. La cebada tiene la mayor concentración de betaglucano de todos los cereales. Una fibra soluble que hace algo extraordinario. Forma un gel que atrapa el colesterol y lo lleva fuera del cuerpo, antes de que pueda absorberse. La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria lo ha aprobado oficialmente. El efecto es tan documentado que los reguladores lo reconocen. Además, ese gel ralentiza la glucosa, produce una de las respuestas glucémicas más bajas de cualquier cereal conocido, y fermenta en el colon produciendo butirato, que nutre las células y protege del cáncer. Uso tradicional, en sopas y potajes, como grano entero en lugar de arroz. La clave es consumirla entera, no procesada, no instantánea. El pan bíblico de cebada era denso y completo. Número 10. Lentejas. El estofado que valía un reino. En el Génesis, Esaú llega hambriento, vende su primogenitura a Jacob por un plato de lentejas rojas. Durante siglos, un acto de impulsividad. Hoy vemos que Esaú sabía lo que hacía. Las lentejas son extraordinariamente completas. Por cada 100 gramos cocidas, 9 gramos de proteína, 8 gramos de fibra, hierro, zinc, folato y magnesio. Y todo con índice glucémico muy bajo. Pero lo más importante es lo intestinal. Las lentejas son ricas en almidón resistente, que llega intacto al colon y produce butirato, el combustible del colon. El butirato tiene efectos antiinflamatorios y anticancerígenos sistémicos documentados. Las poblaciones con más lentejas tienen tasas menores de cáncer colorectal, diabetes tipo 2 y enfermedad cardíaca. Uso tradicional, en guisos espesos, con aceite de oliva y ajo, varias veces por semana como base. En el Medio Oriente bíblico, las lentejas no eran plato ocasional, eran la semana.
Número 11. Azafrán. El antidepresivo natural que nadie conocía. Este es el que prometí al inicio. El Cantar de los Cantares lo menciona, entre las especias más preciadas, del jardín del rey Salomón. No era casual, valía su peso en oro. El azafrán contiene dos compuestos únicos, la crosina y el safranal. Lo que hacen en el cerebro dejó a los psiquiatras modernos atónitos. Y los datos son muy claros. Un metaanálisis de 23 ensayos clínicos, publicado en el Journal of Integrative Medicine, demostró algo que nadie esperaba. El azafrán reduce los síntomas de depresión de forma comparable a los antidepresivos. No levemente, comparable a fluoxetina, a sertralina, con el mismo nivel de eficacia estadística, sin los efectos secundarios de esos fármacos, solo con hebras de azafrán al día, uso tradicional, entre 28 y 30 miligramos, en infusión o en las comidas, unas pocas hebras en agua caliente, como tónico diario, cada mañana, así lo hacía el pueblo de Salomón. Número 12. Eneldo. La hierba del diezmo que cuida tu hígado. En el Evangelio de Mateo, Jesús reprende a los fariseos por diezmar el eneldo y el comino. Era tan valioso que servía como moneda para el impuesto religioso del templo, y merecía ese valor. El eneldo es de los más ricos en flavonoides de todo lo conocido, especialmente en quercetina y caenferol, dos de los antiinflamatorios más estudiados. La quercetina inhibe la histamina, útil en alergias e hipersensibilidades. Tiene efectos antivirales documentados. Y estudios recientes muestran algo más. Puede inhibir la senescencia celular, un mecanismo clave del envejecimiento, pero el beneficio específico del eneldo es otro y casi nadie lo menciona. Sus aceites esenciales tienen efectos hepatoprotectores y colerético comprobados. Uso tradicional, abundantemente fresco, sobre los platos como se usa el perejil, a puñados, no como decoración. En el Mediterráneo antiguo era base, no adorno de cocina moderna. Número 13. Almendras. El fruto que brotó del cayado de Aarón. En Números 17, Dios ordena colocar el cayado de Aarón en el tabernáculo. Al día siguiente brotó, floreció y produjo almendras maduras. Era la señal de la elección divina. El almendro en hebreo es sheikt, significa el vigilante. El primero en despertar en invierno. Florece antes que cualquier otro árbol. Es una imagen de vitalidad pura. Y las almendras hacen eso en el cuerpo. Son la fuente más concentrada de vitamina E natural entre frutos secos. El tocoferol protege las membranas celulares. Es el antioxidante liposoluble más importante. También tienen magnesio en cantidades enormes. El 80% de la población tiene deficiencia de magnesio, y el magnesio es cofactor de más de 300 reacciones enzimáticas. Uso tradicional. Un puñado al día, sin tostar, sin sal. En crudo. La Biblia describe almendras naturales, que es exactamente como conservan todos sus nutrientes activos. Número 14. Nueces. El cerebro que cuida el cerebro. El Cantar de los Cantares menciona el jardín de nueces del rey Salomón. Plinio el Viejo, en el siglo I, las llamaba alimento del cerebro, por su forma, y tenía razón. Las nueces son la fuente principal de ácido alfa-linolénico vegetal, el omega 3 de origen vegetal, y el cerebro es el órgano con más omega 3 del cuerpo humano. La conexión es directa y documentada. Estudios de neuroimagen lo confirman. El consumo regular de nueces mejora la conectividad entre regiones cerebrales y puede reducir el deterioro cognitivo. Un estudio de la Universidad de California con más de 5,000 adultos mayores demostró algo muy concreto. Quienes comían nueces regularmente tenían significativamente mejor rendimiento cognitivo. Uso tradicional. 4 a 6 nueces al día. En crudo, sin tostar, sin sal. En los jardines de Salomón no había hornos de tostado industrial. Eran nueces directas del árbol. Número 15. Uvas. El fruto del primer jardín. Noé, después del diluvio, plantó una viña. Es el primer acto agrícola documentado después del nuevo comienzo de la humanidad. Las uvas están en el origen, y el resveratrol en la longevidad. El resveratrol activa las sirtuinas, especialmente la SIRT1, enzimas reguladoras del ADN, que controlan la respuesta al estrés celular, la reparación del ADN y el envejecimiento. David Sinclair de Harvard lo dice así. Es el compuesto más prometedor para extender la vida saludable que se ha descubierto hasta la fecha, y está en la uva, en la piel.
Una investigación publicada en el Journal of Nutrition demostró que comer uva entera, no jugo, no vino, la fruta completa, mejora la diversidad del microbioma intestinal y reduce el daño oxidativo en 4 semanas. Uso tradicional: uva fresca completa, con piel y semillas, o pasas sin azúcar. Las pasas aparecen en la Biblia como alimento de viajeros y guerreros, concentrado de nutrición en poco peso. Número 16. Aloe vera. La planta del entierro sagrado. En el Evangelio de Juan, Nicodemo lleva ingredientes para ungir el cuerpo de Jesús. Trae mirra y aloe. 100 libras romanas. Unos 32 kilogramos. No era ritual. Era la medicina más alta disponible. El aloe contiene azemanano, un polisacárido con propiedades documentadas. Estimula los macrófagos del sistema inmune. Activa el interferón gamma antiviral. Pero el beneficio más cotidiano es el efecto sobre el intestino. Estudios clínicos lo confirman. El jugo de aloe vera reduce la permeabilidad intestinal. Es decir, repara el intestino permeable, reduce la inflamación de la mucosa, en personas con colon irritable y colitis, y mejora la absorción de nutrientes, en digestiones comprometidas. Uso tradicional: 2 a 4 cucharadas de gel de aloe fresco al día, preferentemente en ayunas, solo el gel interior, sin látex exterior. Eso es clave. Número 17. Semillas de lino. El alimento que el NSI tiene en investigación. Este es el que prometí al inicio. Proverbios 31 describe a la mujer virtuosa de la cultura bíblica. Trabaja con lino, era símbolo de sabiduría, y la razón no era solo textil. Las semillas de lino tienen lignanos, que las bacterias intestinales transforman en enterodiol y enterolactona, fitoestrógenos que modulan la actividad estrogénica. Y aquí está lo que impacta. En múltiples estudios clínicos, el consumo de semillas de lino ha demostrado reducir los marcadores de cáncer de mama en mujeres y los niveles de PSA en hombres. El Instituto Nacional del Cáncer tiene esto en investigación activa, no como hipótesis, como línea de estudio real. Y además, el lino es la fuente más concentrada de omega 3 vegetal de cadena corta. Uso tradicional: 2 cucharadas de semillas molidas al día sobre la comida o en batidos. El error más común: comerlas enteras. Pasan sin digerirse. Hay que molerlas. Eso lo activa todo. Número 18. Hierbas amargas. El protocolo de detoxificación de la Pascua. En Éxodo 12, Dios ordena algo preciso. El cordero de Pascua debe comerse con hierbas amargas, siempre. No era un añadido simbólico, era parte del protocolo de salud. Las hierbas amargas en hebreo son maror, achicoria silvestre, rúcula, diente de león. Y lo que las hace amargas son los esquiterpenos lactonas. Exactamente los compuestos que activan el hígado, activan las enzimas de detoxificación de fase 2, la fase más importante del hígado, la más frecuentemente sobrecargada hoy. Las hierbas amargas la activan directamente, por eso se usaban después de comer. En medicina tradicional de todo el mundo, desde Europa hasta Asia, el consumo de plantas amargas tras las comidas era casi universal. No era superstición, era mantenimiento hepático empírico. Uso tradicional: ensaladas de hierbas amargas, achicoria, rúcula, diente de león, escarola, antes o con las comidas. Las culturas bíblicas no separaban el alimento de la medicina, eran lo mismo. Número 19. Trigo espelta antiguo, el grano que Ezequiel recibió como medicina. En Ezequiel 4 y 9, Dios ordena al profeta hacer un pan, con una mezcla específica de granos: trigo, cebada, habas, lentejas, mijo y espelta. Nutricionistas modernos la analizaron. Es una de las combinaciones de aminoácidos más completas posibles. En granos. No hay accidente aquí. La espelta mencionada en ese pasaje es genéticamente diferente al trigo moderno. El trigo moderno fue modificado en el siglo XX para maximizar el rendimiento agrícola. La espelta tiene 14 cromosomas, el trigo moderno tiene 42, y esa diferencia importa en el cuerpo. La espelta tiene menor contenido de gliadina, la proteína más asociada con la sensibilidad no celíaca al gluten. Muchas personas que no toleran trigo moderno toleran perfectamente la espelta antigua. Uso tradicional: harina de espelta entera, en pan de masa madre de fermentación larga. No la espelta refinada de supermercado, la completa, oscura, que parece pesada. Esa es la que viene de la Biblia. Número 20. Dátiles, el fruto de la palmera real que cura en silencio. Las palmeras datileras llenan la Biblia. Jericó se llama ciudad de las palmeras.
Los justos son comparados con la palmera. El cantar habla de subir a ella. No es casual que sea el árbol más poético. Los dátiles tienen la mayor concentración de polifenoles de todas las frutas de clima cálido estudiadas, y estos polifenoles tienen efectos antiinflamatorios sistémicos concretos. Un estudio publicado en el Journal of Agricultural and Food Chemistry lo demostró. El consumo regular de dátiles puede reducir los triglicéridos y mejorar la sensibilidad a la insulina. En solo 4 semanas, documentado, y a pesar de su sabor muy dulce, los dátiles tienen un índice glucémico moderado, mucho más bajo de lo que su dulzura sugiere. La fibra y los polifenoles lo regulan. Hay un dato más, solo uno, pero pesa. Estudios realizados en Jordania demostraron esto. Las mujeres que consumieron dátiles en las últimas semanas del embarazo necesitaron menos oxitocina sintética durante el parto. La Biblia vincula la palmera con la vida, con la fertilidad, con la abundancia. La ciencia confirma exactamente eso. Uso tradicional: 2 a 4 dátiles al día, como endulzante natural, en lugar del azúcar. 20 ingredientes. Miles de años de sabiduría. Una conclusión que la ciencia confirma. Esa anciana de 105 años no tomaba pastillas. No contaba calorías. No seguía dietas de moda. Leía la Biblia y comía lo que describía. Y vivió. Vivió bien. Vivió entera. Lo que esas culturas entendían sin laboratorios ni resonancias era algo profundo y simple al mismo tiempo. El cuerpo fue diseñado para un tipo específico de alimento. Hoy la ciencia pone nombres a lo que existía: oleocantal, punicalaginas, timoquinona, azemanano, resveratrol, sirtuinas. Los nombres son nuevos. El conocimiento tiene miles de años. La calidad lo es todo. El aceite refinado no es lo mismo. La miel procesada no es lo mismo. El trigo moderno no es lo mismo. Uno es alimento, el otro son calorías. No necesitas cambiar todo de golpe. La anciana tampoco lo hizo de golpe. Empezó con lo que tenía: una cucharadita de aceite, un diente de ajo, unas almendras. Empezá con uno. Incorpóralo a tu rutina. Deja que tu cuerpo haga el resto. Porque no se trata de seguir una moda. Se trata de recordar lo que nunca debimos olvidar. Contame en los comentarios. ¿Cuál te sorprendió más? ¿Cuál ya usás? ¿Cuál vas a probar? Leo cada comentario. Suscríbete a Fertilidad Bíblica y Natural. Activa la campana. Nos vemos en el siguiente.